Bien, hermanos, este sería el segundo mensaje de esta serie que hemos titulado y en forma de pregunta: ¿por qué gozosos? ¿Por qué se sobreentiende? ¿Por qué se espera? ¿Por qué el Señor nos pide? ¿Por qué el Señor nos manda que estemos siempre gozosos? Y decía el domingo pasado que aparentemente el Señor nos está pidiendo aquí algo imposible de cumplir: estar siempre gozosos. Y llegamos a la conclusión de que únicamente es posible cuando ocurre un milagro en nuestras vidas. Porque en esta vida, humanamente hablando, no hay manera de estar siempre gozosos. Con las cosas que nos pasan, con las enfermedades por las que pasamos, por los seres queridos que perdemos, por traiciones, por explotaciones, por injusticias que pasan a nuestro alrededor, que muchas veces nos tocan duramente. Y usted dirá y se preguntará cómo el Señor nos pide algo que es imposible de cumplir: que estemos siempre gozosos, que seamos siempre felices. Pero creo que el domingo pasado comenzamos a entender lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto, y nos aclara que sí es posible que ese milagro ocurra. Pero es algo que desde el domingo pasado tenía en mi mente, quizás no lo dije, pero tenemos que partir de un principio. Y creo que eso es básico en lo que la Biblia nos está enseñando. El tener gozo, el ser feliz y abundantemente feliz en la vida, resulta que no es un objetivo, es un resultado. Cuando en nuestra vida, en nuestro propósito principal es alcanzar la alegría, el gozo, la felicidad, quizás nunca llegue, porque no hay manera humana de poder llegar allí. Sin embargo, cuando eso ya no es un objetivo, cuando el objetivo es otra cosa, según lo que enseña la Biblia, resulta que de pronto somos felices. Y hay gozo en abundancia, a pesar de cualquier circunstancia. De eso se trata. Ya vimos el domingo pasado que realmente cuando reconocemos que somos parte de algo maravilloso y podemos ser parte activa de eso, recibimos gozo cuando participamos de eso, que es cuando estamos haciendo la obra del Señor, lo que el Señor quiere para nuestra vida, cuando somos parte del proyecto de Dios, de la gracia de Dios, de la gran comisión, cuando vemos milagros que ocurren, cuando vemos personas salvas y transformadas, hay gozo, porque somos parte de algo. Vimos también que hay gozo cuando reconocemos quiénes somos en Cristo. Somos de la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Él nos adoptó como padres. Somos ahora de su familia, una familia muy especial. Estamos en las manos de Dios. Y esa condición nos debe de dar gozo. Reconocer la condición que tenemos de ser hijos de Dios por su gracia, por su misericordia. Y cuando eso ocurre, resulta que somos gozosos, tenemos gozo. Lo reconocemos, lo apreciamos, y eso cambia las perspectivas de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que generalmente hablamos de esto el día de resurrección, que es que Cristo vive, ¿verdad? Y la llamada conocida como Semana Santa, vemos que al final, el primer día de la semana, después que recordamos que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado, el domingo de resurrección, ¿qué celebramos? Que Cristo resucitó, que Cristo vive. Y yo creo que eso debe ser un motivo de gozo perenne en un cristiano, que sigue a un Cristo que está vivo. No importa la situación que estemos pasando, eso no cambia que Cristo vive. Amén. Las cosas están mal a nuestro alrededor, todo está mal. ¿Cristo vivo o está muerto? Cristo vive. Por consiguiente, si mi enfoque en la vida está puesto en un Cristo vivo, eso debiera traer gozo en nuestro corazón. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan de eso. Vamos a ver allí Lucas 24, versículo 17 a modo de introducción. Esta interesante historia acerca de Cristo, el Cristo resucitado. Y eso ocurrió en un camino, es domingo. Cristo resucitó
y en un camino a una ciudad llamada Emaús, ahí iban unos discípulos y miren lo que pasó. Cristo se presentó ante estos discípulos que estaban tristes y dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Así que en estos discípulos de Cristo no había gozo. Ellos estaban tristes. El Señor Jesús sabe por qué ellos están tristes. Realmente Cristo es el Hijo de Dios, es divino, Él lo sabe todo. Pero Él quiere escuchar de ellos la razón. Y por eso se presenta este Cristo ya resucitado a estos discípulos que están caminando, están tristes, están hablando de algo y ni se dan cuenta de que el que está ahí con ellos, al lado de ellos, y les pregunta en el camino es el mismo Señor Jesús. No se dan cuenta. Fíjense en el versículo 21, ellos les responden, ¿por qué están tristes? Dice, hablando de Jesús, no dice, pero nosotros esperábamos, hablando de Cristo, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? Hacía 3 días, un viernes, que Jesús había sido muerto en la cruz. Ellos vieron a su maestro muerto. Para estar seguro de que estaba muerto, hasta un soldado le clavó una lanza por el costado, bueno, dirían un tiro de gracia, pero no un tiro, el lanzazo de gracia, a tocarle el corazón, saber estar seguro que está muerto. Ellos vieron eso, ellos sabían eso. Sabían que lo habían enterrado hacía 3 días, ya había sido enterrado. Todo eso hizo que ellos perdieran las esperanzas. Ellos se olvidaron de todas las promesas de Cristo, de que Él iba a resucitar. En ese momento estaban agobiados por esa experiencia terrible de ver a su maestro, ver azotado, ver coronado de espinas, verlo clavado como un delincuente y morir terriblemente y con dolores en esa terrible cruz. Están agobiados y por eso están así. Le dice, y eso pasó hace 3 días. Esa es la razón por la cual estamos tristes. Bueno, alguien podría decir, bueno, había razón para estar triste de esta gente. Aparente. Porque déjenme decirle, cuando ellos estaban tristes, ya Cristo había resucitado. Lo que pasa es que ellos no lo sabían. Así que en el fondo no había tal razón, pero ellos tenían esa razón por la cual andaban tristes. Me pregunto, ¿habrán razones suficientes para que un cristiano viva una vida de tristeza? Viva una vida sin gozo. Y hay una gran diferencia y vamos a verlo ahorita. Y hoy, por cierto, lo estudiamos en la escuela dominical, una clase muy bonita. La diferencia entre el dolor y la tristeza, entre el dolor y la paz. No hay manera de evitar el dolor. Si usted es joven y todavía no le duele nada, espere un poquito. Que pronto le van a llegar dolores. Dolores en su cuerpo, dolores en su vida, que son los que más duelen. ¿Sí o no? El dolor no hay manera de evitarlo. Pero en medio del dolor, como le pasó al rey Ezequías, puede haber paz y puede haber gozo. Amén. Así que la pregunta quizás podría ser, ¿era inevitable de que aquellos discípulos tuvieran dolor por lo que vieron que ocurrió a su maestro? ¿Verdad que sí? Es inevitable. El dolor era inevitable, pero lo que no tenía sentido es que ese Cristo estaba vivo y ellos siguieran tristes. Claro, ellos no lo sabían. Ahora, volviendo a la pregunta de ahorita, ¿tiene sentido que un hijo de Dios, un cristiano, viva en tristeza, viva sin gozo? No tiene sentido, porque la buena noticia de que Cristo vive es pasado, es historia, es realidad. Esa noticia la recibimos nosotros hace tiempo ya, ¿sí o no? El día que nos hablaron de lo que Cristo hizo por nosotros, el día que nos dijeron que Cristo había muerto por nosotros, pero el día que nos dijeron que Cristo vive y es poderoso, ese día, escuchen, debió de nacer en nosotros un gozo en la vida que nada debiera quitarlo. Nada es más grande que tenemos un Cristo vivo y poderoso, amén. Claro que hay dolor, hay enfermedades, hay problemas, hay traiciones, hay separaciones, hay cosas difíciles que causan dolor, pero tenemos un Cristo vivo y eso debe estar basada nuestra esperanza y eso nos trae gozo. Ahora, las cosas cambiaron para estos discípulos,
porque al fin ellos se dieron cuenta quién estaba ahí hablando con ellos. Vamos a ver los versículos 36 al 38. Lucas 24, 36 al 38. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto es otro momento, ellos estaban ahora en una casa. Ya había pasado esta historia de este camino. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Uno de nosotros decía, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ya después de aquella experiencia en el camino, ahora ellos contaron a los discípulos, ahora ellos están reunidos y ellos no lo creían. Pero ahora el mismo Señor se presentó delante de ellos y ahora es la experiencia que debía de cambiar sus vidas para siempre. Ahora sería el momento de que ya la tristeza, ahora una vida llena de preocupaciones, una vida sin felicidad debía de pasar para siempre y comenzar una nueva etapa de una vida con gozo, porque ahora ellos están comprobando que realmente el Señor sí había resucitado. Y el Señor se los está reclamando. Versículo 38, se los está reclamando. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Por qué están pensando que yo soy un espíritu, que soy un fantasma? ¿Por qué están pensando eso? Se les olvidó ya la promesa de que al tercer día yo iba a resucitar. Se olvidaron ustedes cuál es el mensaje realmente del Evangelio que predica un Cristo vivo. ¿Por qué están así? Ya yo estoy aquí. No tiene sentido de que ustedes estén tristes. En otras palabras, ¿por qué están turbados? Seamos sinceros. ¿No creen ustedes que si el Señor se nos pudiera aparecer, decirnos a nosotros en algún momento esas mismas palabras? ¿Sí o no? Estamos que nos ahogamos en una taza de café cubano que es de este tamaño. El problemón que tengo, ay, todo se fue al piso. Perdí el trabajo, ¿ahora de qué voy a vivir? Perdí esto, ¿y ahora qué va a pasar? Aquello pasó, ¿y ahora qué va a ser de mí? El mundo se me fue encima. Y yo creo que el Señor podría aparecerse y decirle, ¿por qué estás turbado, mijito? Te olvidaste que tienes a un Cristo vivo y poderoso en tu vida. Te olvidaste ya de lo que ese Señor hizo un día por ti. Te olvidaste de los milagros que ya yo he hecho en tu vida. Desde el día en primer lugar que pusiste la fe en mí, el Señor cambió tu vida para una vida nueva. El Espíritu Santo hizo morada en tu corazón. Las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres ver de un Cristo vivo y poderoso en tu vida? ¿Cuántas veces no me viste a tu lado? ¿Cuántas veces no caminé a tu lado? Estoy contigo, ponte contento, mijo. Hermanos, el día que el Señor nos recibió en sus manos, tenemos un encuentro con Él, las cosas son hechas nuevas. Hay una fiesta para siempre. ¿Sabe por qué? Porque nunca el Señor nos va a abandonar. Porque ese Jesús vivo que resucitó de entre los muertos, en el cual pusimos la fe, que hizo morada en nosotros, no nos va a abandonar. Por consiguiente, la fiesta es perenne. Y en cada momento, en cada circunstancia debemos de acordarnos de esto. Ahora, vamos a ver en el texto, cuando ellos creyeron que Jesús era un fantasma, cuando ni tan siquiera lo creían viéndolo, hubo evidencias de que aquel Jesús sí había resucitado. Evidencias físicas. Y quizás algunos de nosotros tenemos una vida espiritual tan raquítica que si nos preguntan, ¿qué evidencias tienes tú de que Cristo realmente está vivo? No tengamos nada que contestar. Yo sería triste, ¿verdad? Pero hubo evidencias allí, sí o no. Vamos a ver los versículos que continúan, 39 al 43. El Señor les dio evidencias de que sí había resucitado y por consiguiente no debían de estar tristes, sino que debían de estar gozosos. Versículo 39, Lucas 24. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, en otras palabras, tócame. No soy un espíritu, tócame. Soy de carne y hueso. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, que estaban lógicamente por los clavos, ¿no? Tenían sus heridas. Y como todavía ellos, claro, ahora es de gozo, ¿no? Ahorita estaban que no querían creer, pero ahora tenían gozo. Ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que todas estas eran evidencias de que sí había resucitado, de que no era un espíritu, de que no era un fantasma. Porque los espíritus no tienen carne y hueso, no los puede tocar. Mucho menos un espíritu come. Yo he visto a esa gente que cree en brujería y eso, yo lo he visto, ¿no? Que le ponen cosas de comer ahí. Todavía estoy por ver que un espíritu se coma algo de eso. Porque son espíritus, no pueden comer aunque quieran. Y vamos a suponer que sean espíritus, son diabólicos, no son de Dios, pero son reales. No se lo pueden comer. Es un reto a un espíritu, no se lo puede comer. Pero Jesús comió. Quiere decir, son evidencias de que sí realmente Él había resucitado. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no tengo esas evidencias porque yo no estaba allí. Yo no puedo tocar las manos de Cristo a ver si realmente resucitó. Yo no puedo meter su mano en su costado como tuvo que hacer Tomás para creer, porque fue incrédulo. Yo no lo he visto a él comer por ningún lado, o sea que no me consta. ¿No te consta? ¿A usted no le consta que realmente Jesucristo resucitó? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si alguien me pide evidencias, pruebas de que mi Cristo vive, que no es un mito, que no es un cuento para engañar a las personas, que es una realidad, ¿qué tú le dirías? ¿Qué evidencias tenemos cristianos que no tenemos una foto de Cristo resucitado, ni estuvimos allí para contarlo, de que ese Cristo está vivo? Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿usted ha caído alguna vez y no ha sentido que ha sido Cristo quien le ha levantado? Cuando no había nadie, que todos se olvidaron de usted, hubo alguien a su lado que sí lo levantó, que se llamó Jesucristo. ¿Usted no tiene alguna evidencia de eso? ¿No tiene nada que contar acerca de eso? Cuando usted se sintió solo porque su ser querido lo abandonó o porque está lejos, usted no sintió la presencia de alguien a su lado trayéndole paz mientras oraba, mientras leía la palabra de Dios, mientras alababa al Señor en su iglesia. Usted nunca sintió la presencia de Cristo en su vida. Porque si usted lo sintió, usted tiene un testimonio que contar de que no es algo de una emoción que usted sintió, sino de un ser real y maravilloso llamado Jesucristo, que resucitó de los muertos, que está vivo y que hizo algo por usted. Evidencia de que Cristo vive. ¿No se ha sentido usted en peligro si sintió que Cristo lo protegió? ¿No sintió usted sentir la disciplina y el regaño de un Cristo vivo cuando usted cometió un pecado y ha hecho las cosas malas? ¿No ha sentido la carga de su conciencia y de Cristo hablándole su palabra? Pecaste, arrepiéntete. Un Cristo vivo que nos habla, que nos regaña cuando hace falta, que cuando estamos que no sabemos por dónde coger, buscamos en su palabra y en oración y el Señor nos guía en la dirección adecuada. ¿No ha pasado eso usted en su vida? ¿No ha sentido la guía del Espíritu Santo, del Señor, en su palabra, del Cristo vivo y poderoso que nos señala por dónde coger? ¿No se ha sentido usted flaqueado y que el Señor lo sostiene? ¿No se ha sentido usted sufriendo con dolor y que alguien lo abraza y le dice, estoy aquí contigo, mi hermano? Ese es el Señor Jesucristo. Evidencias de que vive y que los hijos de Dios podemos compartir. Igual que aquellos discípulos vieron al Cristo vivo y pudieron tocar sus manos y sus pies, pudieron verle comer, nosotros tenemos un Cristo vivo que ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Claro que ha caminado con nosotros. Claro que nos ha visitado. Claro que nos ha hablado en su palabra.
Claro que nos ha testificado acerca de quién es Él cuando le escuchamos en su palabra. Él nos habla, Él nos abre su corazón, nos abre su mente y hemos podido aprender a conocerle. Porque nos hemos relacionado con Él, no con un muerto, no con los recuerdos de un muerto, con un Cristo vivo poderoso que nos habla en su palabra. Las relaciones, y conocemos una persona cuando nos relacionamos con la persona y compartimos con la persona, ¿no es así? Así conocemos a la gente. Por eso, sentado en un banco así, usted no va a conocer al que está al lado. Quédese a almorzar y coma con ellos en la mesa. Vaya a un viaje misionero con ellos, usted va a ver que lo va a conocer. Amén. Así que sentado en un banco no va a conocer al que está al lado. Pero comiendo juntos y participando juntos y orando juntos y saliendo a hacer la obra del Señor juntos, va a ser una íntima amistad con su hermano. La íntima amistad de conocer a un Cristo vivo es relacionándonos con Él, hablando con Él, escuchando su palabra, sirviendo con Él. Y haciendo todas estas cosas, hermanos, garantizado lo va a conocer mejor. Lo va a conocer profundamente. Va a tener pruebas maravillosas de que es real. Ayer un grupito de la iglesia, éramos 7, fuimos a Lumpkin, Georgia, un centro de detenciones de inmigración. Y pudimos visitar ahí a 6 personas y darles un poquito de aliento. Porque están trancados allí, no tienen visitas y pudimos compartir con ellos. Y el que nos tocó a nosotros, la hermana Marcia y yo, nos tocó la misma persona, estábamos juntos con él allí. Pudimos ver en el testimonio de esta persona que resultó ser un hermano en Cristo, allí metido en ese lugar. Escuchar de su voz a través de un cristal y usando un teléfono. Cómo él da gloria a Dios de que el Señor lo encerró en aquel lugar, porque era allí teniendo una experiencia con Cristo que necesitaba. Ahí está viendo a Cristo en su vida de una manera especial que no lo veía cuando estaba en la calle. Ahí está siendo ministrado y está él pudiendo ministrar a otros. Ahí él ve la posibilidad de ver a su papá que es mayor y piensa, lo van a deportar en 15 días, ¿ok? Va a poder estar con su papá que está enfermo. Y él decía, pensé que no lo iba a ver y ahora sí lo voy a ver. Veo la mano de Dios en mi vida. Todo no ha ocurrido por casualidad porque soy hijo de Dios. Cristo está conmigo allá adentro y Cristo tiene un propósito en mi vida. Así que, hermanos, no solamente vemos a Cristo vivo obrando en nosotros, sino en el testimonio de nuestros hermanos en Cristo, que pueden dar fe de que no se trata de una experiencia religiosa, como dice la canción. Se trata de la experiencia de un Cristo vivo y poderoso, que resucitó. Y eso, hermanos, tiene que darnos paz, y esa paz tiene que darnos gozo. Porque no hay enfermedad, no hay situación en la vida que pueda cambiar eso. Mi Cristo vive a pesar de cualquier cosa. Amén, hermanos. Amén. Y porque Cristo vive, y eso es una realidad en mi vida, y mi vida está enfocada en eso, entonces tengo, ¿qué tengo? Gozo. Gozo. Y eso es locura para el que no tiene a Cristo. Este está loco. Se lo he compartido otras veces. Mi papá estuvo preso casi 6 años. Y siendo un cristiano, un hombre de Dios, se lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Y alguien me dijo una vez, ¿tu papá está loco? Es el único que está contento aquí adentro. ¿Quién puede estar contento aquí? Y aquello estaba terrible. Está loco. Y yo dije, no está loco, tiene a Cristo. No se lo dije, yo era chiquitico, quizás debía de habérselo dicho. Pero para mí fue un testimonio de un Cristo vivo en un hombre preso, pero que tiene su esperanza en Cristo Jesús. Y los que lo metieron preso, le quitaron la libertad, pero no pudieron quitarle el gozo de tener a Cristo. Le quitaron le separaron de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su iglesia. Lo separaron de todo eso. Tenía que estar triste, tenía que doler, pero no pudieron quitarle el gozo, porque ahí con él estaba un Cristo vivo. El Cristo vivo en el cual está basada nuestra esperanza, y eso nos trae gozo. ¿Se dan cuenta que el gozo no es un objetivo? El objetivo es hacer las cosas que glorifiquen a Dios, poner a Dios primero, y en ese proceso el Señor nos da el gozo para vivir en esta vida, que es el testimonio que el mundo necesita ver.
La gente está cansada ya de tanta religión y tanta cosa. Necesita ver a alguien con gozo en medio de toda esta crisis. Necesita ver a alguien que a pesar de todo vive una vida que alguien de afuera tiene que decir, wow, esa persona tiene algo que yo necesito urgentemente. Yo necesito eso. Y quizás nos conoce y dice, yo no sé por qué está así, porque él perdió el trabajo igual que yo. Cuando vino el terremoto, nos tumbó la casa a mí, la tumbó la casa de él también. ¿Y qué le pasa a este que está gozoso? ¿Estaba contento porque perdió la casa? No, no está contento, tiene dolor porque perdió la casa. Tiene dolor por el terremoto, tiene dolor por el ciclón, por la inundación, por lo que haya pasado, porque se inunda y ahí se acabó la casa del cristiano y del que no era cristiano. Pero alguien tenía puesta toda su esperanza en esa casa, está desesperado. Pero alguien tenía puesto la esperanza en Cristo y ese tiene gozo aunque perdió la casa. ¿Se ve la diferencia? Y entonces está la pregunta, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué tiene este que yo quisiera tener, que yo necesito tener? Y es a un Cristo vivo. Ese Cristo real nos debe llenar de gozo. Ahora, no solamente está puesto ahí y fue una realidad de los discípulos que al final tuvieron el gozo de verlo vivo y ellos cambiaron por completo. Esos discípulos llenos de temor y desesperados cambiaron. La situación empeoró para ellos. Los romanos los persiguieron, los torturaron, se lo echaron a los leones. O sea, la situación de los cristianos en este primer siglo no cambió para bien, cambió para mal. Sin embargo, aquellos cristianos tristes, desesperados de estos días cambió, porque vieron a Cristo vivo. Y ahora estaban dispuestos a sufrir por Cristo, estaban dispuestos a morir por Cristo. Y tenían ese gozo de tener a Cristo en su corazón a pesar de todo, y porque vieron que la promesa al fin se cumplió, de que Cristo resucitó, de que Cristo vivía. Y hay una promesa del Señor para aquellos que están con Él Cristo vivo. Vamos a ver ahí en Mateo 28. Dice la palabra, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, esta es la gran comisión, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿quién promete estar con nosotros? Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo prometió estar con nosotros? Todos los días. No hay día malo que Cristo no esté con nosotros. Días buenos, días malos, llueva, relampaguee, lo que sea. Cristo está con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde va a estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. En todo lugar donde estemos, el Señor está siempre con nosotros. Ahora, ¿será de confiar el Señor? Muchas veces hemos prometido y no hemos cumplido. ¿Cuándo nuestro Dios ha prometido algo que no haya cumplido? ¿Podrá el Señor haber prometido algo que no podrá cumplir? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús esté diciendo esto a todos sus discípulos? Cuando hay discípulos que están en Atlanta, en México, en Cuba, en Perú, en todos lados, ¿cómo es posible que el Señor pueda cumplir esta promesa? De estar todos los días con todos aquellos hasta el fin del mundo de sus discípulos. Bueno, solamente una respuesta a esta. Por eso no creemos en los que dicen que Cristo no es Dios, no es divino. Porque esta promesa solamente la puede cumplir Dios. Amén. Nadie, ni un ángel, hermanos, ni un ángel puede estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Vemos ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel estaba aquí, fue para allá, fue para acá. Inclusive en el camino hubo ataques de los arcángeles con los demonios, los ángeles de maldad, haciendo la guerra a los ángeles de Dios para que no llegaran a un lugar. ¿Está en la Biblia, sí o no? Quiere decir que los ángeles tienen que moverse igual que nosotros. Pasa que ellos son espíritus y pueden moverse, no están limitados con nosotros que tienen que montarse en la 285. Ellos como son espíritus van más rápido, pero no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Pero Cristo aquí lo está prometiendo.
porque es la segunda persona de Dios. Amén, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cualquiera de esos tres, que son el solo único Dios que creemos, puede estar en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo. Para Él el tiempo no existe, Él está por encima del tiempo. Él creó el tiempo para nosotros. Pero Él está fuera de esa dimensión del tiempo, no está limitado por el tiempo. Está en todos lados al mismo tiempo. Y esa es una gran promesa de alguien que vive. Nuestro Señor lo prometió. Él está con nosotros en todas circunstancias. Y he aquí, versículo 20. Yo estoy con vosotros. Hermanos, escríbalo. Pongas, no se hagan tatuajes, pero póngalo en algún lugar. Dios está conmigo, en el bolsillo, donde quiera. Dios está conmigo, Cristo está conmigo porque Él lo prometió. Una paráfrasis de este texto dice: de una cosa puedes estar seguro, estaré con ustedes siempre. ¿Tú puedes estar seguro de eso? Siempre voy a estar contigo. Quizás no puedes estar seguro de que el pastor va a poder estar contigo. Quizás no vas a estar seguro de que tu mamá esté contigo o tu papá. Pero puedes estar seguro de que Jesús está contigo. Porque Él lo promete y Él cumple su promesa. Él no nos va a fallar. Por consiguiente, pasó el problema, me enfermé. Él está conmigo. Pasó el problema y perdí el trabajo. Él está conmigo. Cualquier problema que haya en mi vida, esta es una promesa que es una realidad. Vamos a creerle, vamos a hacerla nuestra y vamos a basar nuestro gozo y nuestra seguridad y nuestra paz en esa promesa de Dios, hermanos. Por eso hago mucha énfasis muchas veces en que no se trata solamente de lo que yo sienta. Nuestros sentimientos nos pueden engañar. Yo puedo sentir a veces que Dios se olvidó de mí. Es más, el salmista muchas veces dijo: Dios se olvidó de mí. Y lo sintió. Dios se olvidó de él. Dios se olvidó de mí porque yo me sienta que Dios se olvidó de mí. No, porque yo no me baso mi seguridad, ni mi paz, ni mi esperanza en lo que yo sienta. Baso mi paz y mi seguridad en lo que Cristo promete. Y Él promete que siempre va a estar conmigo. Así que yo lo sienta o no lo sienta, Él está conmigo y de eso yo no me suelto. Y me digo a mí mismo: tú te sientes así, pero no tienes razón para sentirte a ti así, porque hay una promesa que se te ha olvidado y es que Cristo está contigo. Estate tranquilito. Confía en el Señor. No permitas que la desilusión, que el desespero te gane. Tienes que tener gozo porque eres cristiano. Tienes que tener gozo porque tienes un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo te prometió estar contigo. ¿Qué más quieres? Y es más, te lo ha demostrado ya varias veces. Créele, confíale, acuérdate de estas bendiciones. No sé ustedes, pero yo a veces veo en los salmos sobre todo cómo el salmista empieza a hablar de que me sacaste de Egipto, de que crucé el mar rojo contigo, de que trajiste maná del cielo. Y empieza a repetir la misma historia. Y digo: pero ¿para qué se lo está diciendo a Dios si Dios lo sabe? Es Él quien tiene que recordarlo. Es el salmista quien lo está haciendo para no olvidar que Dios tiene. Acuérdate que tú eres esclavo en Egipto. Acuérdate cómo con Moisés vinieron las plagas. Recuerda cómo se abrió el mar rojo. Cómo pasaste en seco. Recuerda cuando tuviste hambre que vinieron aquellas codornices y cayó maná del cielo. ¿Se te olvidó ya? Nosotros a veces tenemos que ponernos a escribir, hermano, vamos a empezar a escribir salmos. A Dios, contándole a Dios la historia que Él hizo para nosotros. De cómo nos salvó, de cómo nos guardó, de cómo nos abrió tal puerta, de cómo aquella vez nos habló, hermanos, vamos a tenerlo, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo en algún lugar, que no se nos olvide que tenemos un Cristo vivo y poderoso. Porque eso nos va a traer gozo en la vida y paz bajo cualquier circunstancias. Lucas 24, y esta es la ascensión al cielo de un Cristo vivo. Lucas 24, 50 al 53 dice: lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿cómo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué diferencia de aquellos que estaban, que si el fantasma, que si, qué tristeza, mataron a Cristo, lo crucificaron, nosotros pensábamos que Él nos iba a salvar y mira lo que hicieron con Él. ¿Qué diferencia, verdad? Ahora están con gozo, porque lo vieron vivo, le vieron la experiencia, tuvieron a Cristo y ahora están mirando ascender y hoy en la promesa han sido bendecidos, no por un muerto, no por un espíritu, por el Cristo resucitado fueron bendecidos. Y nosotros somos bendecidos por ese mismo Cristo, Señor. Por consiguiente, debemos de comportarnos igual. Siempre gozosos, dice en Jerusalén, con gran gozo. Esa experiencia no ha cambiado. Y ellos, incluyendo estando presos, recuerdan Pablo y Silas, recuerdan Juan y Pedro, toda esta gente cuando los azotaban, cuando los metían presos, cómo cantaban himnos en la prisión. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque ellos cantaban himnos a Dios estando presos. Porque todavía estaban disfrutando y gozándose en el Cristo que vieron resucitado. En el Cristo que ascendió a los cielos. En el Cristo vivo que los bendijo. Hermanos, eso tiene que ser igualmente para nosotros nuestra bandera. El Cristo vivo que servimos. Seguirle, servirle. Y cuando hacemos eso y estamos en disfrutando de esa experiencia, yo les garantizo en el nombre del Señor que el gozo va a estar en sus vidas. Y va a estar en mi vida bajo cualquier circunstancia. Este himno lo cantamos hace unos domingos atrás, pero vamos a cantarlo hoy otra vez. En español se llama Alcancé salvación, It is well with my soul. Este himno fue escrito por Horacio Spafford en el año 1873. Él escribió este himno en medio del océano Atlántico. Él estaba en un barco. En esa época, sabemos, la forma de moverse de un continente a otro no era por aire, era por agua. Y estaba en su barco en el Atlántico. Cuando nos anunciaron a todos que estaban pasando por el mismo lugar en ese momento, donde solamente un tiempo antes se había hundido el barco Ville du Havre. En ese barco iban su esposa y sus 4 hijas. Ahora él estaba de regreso a unirse con su esposa. Su esposa sobrevivió, pero fue la única que sobrevivió de la familia. Ella fue náufrago, pero sus 4 hijas murieron en ese hundimiento. Y en ese momento, pasando por aquel lugar, ese hombre escribió este himno que hoy cantamos. Y yo me pregunto, si no fue el mismo Señor Jesús quien dio a este hombre de Dios la inspiración para, a pesar del dolor y de la experiencia, tener paz y no perder su gozo. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Y aquí el mar sí era literal. Mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua, no disminuye mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre vertió en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús me libró de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria a Dios, gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Un Cristo vivo hace que en circunstancias difíciles
circunstancias de dolor, el dolor es inevitable. Somos de carne y hueso, eso no lo evita nadie. En medio de cualquier dolor podemos dar gloria a Dios y estar en paz con Dios y tener el gozo de Dios, porque el Cristo vivo está con nosotros.